Perfiles mortales. Perfiles mortales. Hoy en Perfiles Mortales hablaremos de los monstruos. En estas personas es la psicopatía y la sociopatía. Perfiles mortales. Comenzamos. Y es así como se escribe la historia de uno de los asesinos seriales más aterradores de México. Hoy en Perfiles Mortales hablaremos de los monstruos de Ecatepec. Soy Amor Gavino y hoy me acompaña la psicóloga Patricia Eguán. Juntas desentrañaremos los hechos de este caso, analizando a fondo las conductas de estos asesinos, tratando de comprender la oscuridad que los llevó a cometer tales atrocidades. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, psicóloga? Hola, amor, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y de verdad muy emocionada que esta historia de Perfiles Mortales se vuelva a retomar. Sí, la verdad es que me da mucho gusto, igual que esté de nueva cuenta. Yo estuve viendo por ahí algunos capítulos y la verdad es que pues esta segunda vuelta igual tiene historias muy oscuras. Sí, antes de comenzar es importante saber quiénes son los monstruos de Ecatepec y bueno, lo dejamos a cargo de Lalo Ortiz. Claro, escuchamos. Perfiles mortales. Perfiles mortales. A simple vista no existe nada fuera de lo común en las calles de Ecatepec. Se observa a una mujer empujar una carriola. Su mirada se desplaza de un lado a otro. No se mira nerviosa, mucho menos sospechosa. Alguien la observa. No se lo espera, pues es la primera vez que es ella quien está siendo acechada. Más adelante hay un hombre que va empujando un diablito que lleva bolsas negras llenas de algo que nadie se imagina. La escena por sí sola es extraña. Algo en ellos no encaja. Parecen ser un peligro latente. Las personas que los acechan analizan cada uno de sus movimientos, esperando el momento más adecuado para actuar. En un instante, ambos son detenidos. Ni la mujer ni el hombre intentan resistirse, pues no hay súplicas ni asombro. Ambos sabían que esto sucedería. Tiempo después, las autoridades reconstruyen la historia. Todo empezó con la desaparición de 3 mujeres, hechos ocurridos entre abril y septiembre. Investigaciones previas llegaron hasta un domicilio ubicado en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, y ahí, justo en una de las zonas más castigadas por el crimen, la pareja de Juan Carlos y Patricia fue finalmente capturada. Juan, con una frialdad aterradora, dijo una frase que heló la sangre de todos: "Si me dejan libre, voy a seguir matando". Juan, hijo de una madre soltera, durante su infancia sufrió maltrato y abusos. Lo obligaban a vestirse de niña mientras que al mismo tiempo su madre metía a hombres a la casa para mantener relaciones sexuales con ellos y ocasionalmente con su propio hijo. Cuando cumplió 10 años sufrió traumatismo cráneoencefálico. Se dice que a partir de este momento, Hernández comenzó a mejorar sus calificaciones, pues en el pasado era un pésimo estudiante. En su vida adulta consiguió muchos empleos, sin embargo no lograba mantener ninguno. Por su parte, Patricia provenía de una familia pobre. Sus actitudes siempre fueron las de una mujer sumisa y manipulable. Ella cuenta que cuando tenía 6 años fue violentada sexualmente por su primo. Nunca sintió amor, pero sí tenía la necesidad de complacer a los demás, especialmente a los hombres, pues sabía que si lo hacía, tendría aquello que tanto anhelaba: afecto. La pareja se conoció en el año 2008. Patricia trabajaba de mesera en un restaurante al que Juan visitaba constantemente. Después de un tiempo de salir, Hernández le confesó que era un asesino a sueldo para la mafia. Sin embargo, este es un dato que hasta la actualidad no se ha comprobado. A pesar de tal declaración, Patricia se sintió aún más atraída hacia él y formalizaron la relación y se mudaron a Ecatepec, donde formaron una familia. Se mantenían siendo comerciantes, vendían ropa, celulares, perfumes y comida. Incluso solían recolectar aluminio para venderlo a recicladoras, un oficio que les permitiría más adelante caminar entre las calles con bolsas negras aparentando ser unos simples pepenadores. Según las declaraciones de Patricia, su primera víctima fue una mujer de 22 años.
La engañaron con una falsa oferta de trabajo de empleada doméstica. Relata que Juan la condujo hacia el baño de su propiedad y ahí mismo la sometió, agredió y degolló. Todo para que finalmente Hernández la cortara en pedazos y Patricia pudiera cocinarla y todos pudieran disfrutar del guiso. Otra de las víctimas era una adolescente que tenía adicción a solventes. A ella, Patricia la engañó ofreciéndole comida y dinero para luego someterla y atarla. Juan realizó el mismo procedimiento que con la primera víctima. La única diferencia fue que Patricia ahora había cocinado la carne de esta joven con chiles y especias. Asesinaron a muchas. Sin embargo, la última víctima de esta pareja asesina fue Nancy Huitrón, una mujer que desapareció junto con su bebé de 2 meses de edad. Patricia la engañó con la promesa de que le regalaría ropa de bebé. Sin embargo, Nancy fue violentada sexualmente por Juan y la bebé fue vendida por 15,000 pesos a una pareja que más tarde fue procesada. Con este asesinato se descubrió un patrón en común. Todas conocían a una mujer que vendía ropa y al encontrarse con ella nadie volvía a saber nada de las chicas. El 4 de octubre del año 2018, luego de semanas de vigilancia, la pareja fue detenida mientras caminaba con aquella carriola que transportaba restos humanos de aquellas mujeres que un día fueron engañadas. Perfiles mortales. Perfiles mortales. Luego de haber escuchado esta terrible historia, me gustaría conocer su opinión, psicóloga. ¿Cuál cree que sea el perfil psicológico de estos asesinos? Bueno, interesante lo que acabamos de escuchar, ahora sí que, fíjate que hace semana y media regresé de la Ciudad de México, estuve en un congreso de neuropsicología y ahí me encontré con la encargada del Departamento de Neuropsicología de la UNAM, Freggy Ostrowski, que fue una de las encargadas de hacer el reporte criminológico de estas 2 personas y estuvo hablando del tema, ¿sí? Y estuvo hablando ahora sí que del expediente de estas personas y estuvo hablando de otros casos de asesinos seriales de mexicanos. Sí, y una de las cosas que ella mencionaba es que, pues, algo que se presenta en estas personas es la psicopatía y la sociopatía, y que estas personas nacen de esta manera. Ahora sí que, pues, del diagnóstico y que yo quiero hacer mucho énfasis es la psicopatía y el trastorno antisocial, que se conjuga con un entorno familiar violento y abusivo. En el caso de Patricia hay una complicidad femenina y simbiótica, esta necesidad de complacer, sí, y de que no la abandonen, y entonces es capaz de, con tal de que él siempre esté con ella y de que él no la deje, ella es capaz de hacer todo, de una sumisión completa, ¿sí? Y en él una misoginia estructural, una misoginia, un odio hacia las mujeres, pero que tiene que ver con todo lo que ha pasado en su vida, con toda la historia que él tiene detrás, pero también con estas estructuras. Ella nos hablaba, Freggy Ostrowski nos hablaba de estas estructuras cerebrales, porque lo primero que hacen con estas personas, aparte de las pruebas psicológicas, y ella decía que hay muchas pruebas psicológicas que ya no son muy confiables, que lo primero que hacen es meterlos a cámaras y hacerles tomografías y hacerles pruebas neuropsicológicas, neurales, ¿sí? Y que encuentran, pues, que el cerebro está estructurado de otra manera, que hay lesiones cerebrales en las áreas frontales, que más adelante tú me vas a hacer una pregunta que tiene que ver con esto, que hay lesiones cerebrales
en donde pues esto modifica de manera contundente la conducta del sujeto. Sí, sí, claro. Y pues bueno, hay incluso páginas de internet que sacaron a la luz información donde se siente que Juan Carlos tiene un trastorno, ¿no? Psicótico y de la personalidad. ¿Usted cree que esto tuvo algo que ver con aquel golpe que, como mencionábamos anteriormente y como mencionó Lalo también, que él recibió un golpe en la cabeza? Y si es así, pues, ¿qué debemos de hacer en estos casos, no? Porque no solamente él, pues, ha recibido esos golpes, o sea, muchísimas personas podemos recibir esos golpes. ¿Cuál es el proceso que se debe llevar para evitar convertirse en asesino serial? Pues no, o sea, no por un golpe un niño se va a convertir en un asesino serial, pero sí cuando un niño recibe golpes, o sea, imagínate que para que la estructura cerebral se haya modificado, o para que haya lesiones cerebrales, tuvo que haber recibido golpes muy fuertes, ¿sí? Al cerebro lo protege la cavidad craneana, ¿sí? Se tuvo que haber roto la cavidad craneana, o sea, imagínate la cantidad, o sea, lo fuerte que tuvo que haber sido esos golpes para que la cavidad craneana se tuvo que haber lesionado. Entonces, ahora sí que cualquier golpe que un niño tenga, lo primero que hay que hacer es asistir a emergencias, a urgencias o asistir a un neurólogo que lo revise. Pero no por tener un golpe se van a convertir en asesinos, sociópatas o psicópatas. No hay que crear pues ahora sí que esta mentira. O sea, tiene que ver el entorno, tiene que ver la historia familiar, tiene que ver muchos factores, y como decía la doctora Fregi Ostrowski, estos realmente son personas que nacen de esta manera, ¿sí? Desde que nacen son niños con poca empatía, son niños que son niños que empiezan a hacer maldades a los animalitos, son niños que empiezan a hacer maldades a sus compañeros, y si a esto le sumas que viven en un ambiente violento, ¿sí? Y obviamente se van conjugando muchas cosas, y esto pues da resultado a una persona de estas características. Sí, y pues la verdad es que sabemos que Juan Carlos sí vivió cosas muy traumáticas, o sea, desde que su mamá era una persona que se dedicaba al sexo servicio y pues llevaba a hombres, y enfrente de él se ponía a hacer cosas y él lo veía, lo vestía de niña, o sea, fue violado. Entonces son como todas estas cosas que van forjando como que él vaya desarrollando ciertas actitudes, ¿no? También, como usted menciona, él nace, ¿no? O sea, él nace con ciertas también como características, sí, ¿no? Entonces, pues sí, es como esa duda, ¿no? Porque sí pasa que muchas veces uno ve esta información en internet y dice, ay, no, ya se cayó, se va a convertir tal vez en un asesino, ¿no? Entonces es importante como aclarar estos puntos para no causar alarmas y también pues que se tome en cuenta, ¿no? Algo que igual me gustaría mencionar es que dentro de todas las investigaciones que encontré es que Juan menciona que la relación que él tiene con su pareja es similar a la que tienen los leones, o sea, es decir, que la hembra es quien lleva el alimento al macho, y debemos recordar que Patricia era quien conseguía a las mujeres y las llevaba hasta su casa. O sea, ¿por qué usted cree que él hace estas declaraciones? Pues ahora sí que desde el enfoque un poco biológico, o sea, esta es una estructura, imagínate, es una estructura muy a nivel cerebral, muy primitiva, o sea, cuando me refiero a lo primitivo, me refiero que es muy de la época de las cavernas. En el cerebro todavía tenemos una parte reptiliana, se le dice, una parte como muy... en el cerebro todavía tenemos una parte como animal, ¿sí? Por eso todavía tenemos instintos, por eso todavía tenemos reacciones pues de alarma,
¿sí? Que no sabemos por qué reaccionamos o sea, no sabemos por qué reaccionamos ante peligros, ¿sí? Porque todavía tenemos esta parte animal, ¿sí? Irracional. Entonces, entre más desarrollado tengas, por ejemplo, la parte frontal, que se desarrolla más bien en la preadolescencia, ya en la adolescencia, que es esta parte, la prefrontal y la frontal, ¿sí? Tú vas a tener como más desarrollada esta parte racional, que tiene que ver con el control de impulsos, tiene que ver con que vas a tomar decisiones racionales, ¿sí? No te vas a dejar llevar por lo que te dice un impulso, ¿sí? Vas a pensar bien tus decisiones. Esto te lo empieza a marcar la adolescencia. Si este proceso tú no lo llevas, o sea, si no se desarrolla en el cerebro en esa etapa, ¿sí? Entonces vas a ser muy impulsivo y tus conductas van a ser muy primitivas. Sí. A eso me refiero, ¿sí? ¿Qué pasó con este personaje? Pues así como instintivamente, ¿sí? Ella tiene que buscar la comida. Y aquí tiene que ver también la misoginia, sí. ¿Sí? Ella está sometida a lo que yo necesito. Ella tiene que trabajar incluso por mí, ¿sí? Él era el cerebro y ella era la que operaba. Y ella no era capaz incluso de cuestionar absolutamente nada. Sí, la verdad es que es bastante como impactante, ¿no? Porque justamente es como de pensarse, pero es algo que sí se da, no necesariamente como que en todos los casos todos tengan que ir necesariamente a buscar algo para comer, pero sí es algo que se da en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, en el sistema en el que vivimos en México, o sea, es mucho de machismo, como usted menciona, y también, pues, es algo como, no sé, o sea, como que tiene algo que sí me hace mucho ruido, porque igual, a pesar de que Patricia no es considerada como una persona inteligente, ella era quien lograba como atraer a todas estas chicas, ¿no? Entonces, bueno, ella también fue asesina activa con alguna de las mujeres, porque las mujeres que ella asesinaba eran las que se involucraban con su esposo. No necesariamente porque las mujeres quisieran hacerlo, sino porque eran sometidas por este tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en su cabeza ella asimilaba esto de esa manera? ¿Sabe? O sea, ¿de qué manera esto es que pasa en su cabeza así? En realidad no eran sus amigas, o sea, nunca fueron sus amigas, ellas eran presas también de Patricia. O sea, Patricia las convencía. Patricia tenía un coeficiente intelectual, ahora sí que limítrofe, o sea, estaba bajo de la media, ¿sí? No era considerada como que si tuviera una deficiencia mental, pero tampoco podríamos decir que tuviera un coeficiente intelectual en donde pudiera llevar a cabo el plan, ¿sí? A ella le marcaban el plan y ella lo que quería es que su pareja estuviera contenta. Entonces es como, imagínate al niño que llega a la casa sin comida y la orden era que tenía que llevar la comida. Ella no podía llegar sin la comida. Entonces ella, dentro de sus estrategias, buscaba la forma como ella pudiera para convencer. Vi una entrevista de una de una que pudo haber sido víctima, que Patricia la convencía con unos aretes, ¿sí? Y que le decía, yo tengo unos aretes que te pueden gustar. Y que todos los días iba y le decía, pero yo tengo unos aretes que te pueden gustar, nada más que los tengo en mi casa. Y que la señora le decía, una joven una joven, y le decía, pero yo no tengo tiempo,
no tengo tiempo de ir a tu casa porque no los traes, es que no los puedo traer, ¿sí? No los puedo traer porque, y le ponía 1000 pretextos, y al otro día se aparecía y le decía lo mismo, oye, pero es que yo tengo unos aretes y están muy baratos, y mira, pero los tengo en mi casa, ¿sí? Y llegaba todos los días, y todos los días, y todos los días, y hasta que ya para quitársela de encima, había decidido decirle que sí. Nada más que ese día se había desaparecido una chica, ¿sí? Y agarraron a Patricia. Y fue por eso que ya no fue a casa de Patricia, pero la chica ya había decidido ir a casa de Patricia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacía, o sea, esta labor de convencimiento? Y y eran chicas que las veía solas, o sea, tenían un modus operandi, ¿sí? Pero Patricia, dentro de su instinto, o sea, observaba, ¿sí? ¿Quiénes podían ser sus presas, sus víctimas? Pero no eran sus amigas, o sea, no era gente que conocía, no era gente era gente que ella lograba convencer, ¿sí? Pero que llevaba una labor de convencimiento de todos los días. Sí, claro. Sí, pues la verdad es que yo esto sí, como que cuando lo empecé a investigar, sí era algo que como que yo dije, ¿cómo lo lograba? O sea, ¿cómo lograba? Porque en estos tiempos es muy difícil caer, ¿no? Entonces tienes que tener como el poder de la manipulación y saber cómo tener las palabras correctas y saber justamente como a quiénes dirigirte. O sea, hubo víctimas de todas las edades. O sea, incluso igual estuve viendo entrevistas y había una de una madre que hablaba de que a su hija de 13 años. Entonces yo creo que habla mucho de igual a las personas a las que se dirigía, ¿no? Ahora regresando a Juan, ¿usted cree que él desarrolló algún tipo de odio hacia las mujeres por los abusos que sufrió de niño? ¿Y cómo es que esto lo afectó a tal punto de matar a mujeres inocentes? Por supuesto que sí. O sea, la misoginia se desarrolla por todo el antecedente que tuvo por su madre, ¿sí? O sea, y él fue abusado sexualmente también por mujeres. Entonces, para él, la mujer significaba algo sucio, algo tonto, algo que no tenía un valor, ¿sí? Y bueno, él en su entrevista, de una manera muy, creo que sin valor, porque no podríamos decir irónico, sarcástico, yo creo que él se refería a las personas en exclusivas mujeres, ¿sí? Sin un valor. Él dijo que si él seguía libre, pues él iba a seguir matando, ¿sí? Porque para él eran cosas, ¿sí? No eran personas, eran cosas que estaban ahí y que simplemente representaban, ahí descargaba su enojo, ahí representaba él su poder, ¿sí? De esa manera él representaba su poder, él se sentía con poder. Sí, igual dentro de sus declaraciones decía que él prefería 1000 veces darle de comer a sus perros que las mujeres siguieran respirando. O sea, porque sabemos que parte de las mujeres que él asesinaba las cocinaba y luego las comía junto con Patricia. Entonces, pues eso está muy, muy creepy, la verdad, sí. Y la verdad es que comprendemos totalmente que su odio hacia el género femenino pues viene desde su infancia, ¿no? Pero tampoco, no me explico cómo es que no puede demostrar justamente el arrepentimiento, como mencionamos. ¿Usted cree que estamos hablando de que es una persona valiente? O sea, porque él dice, si me dejan libre voy a seguir matando. O sea, ¿estamos hablando de una valentía, de un valor o...? No, estamos hablando de un enfermo. Estamos hablando de un enfermo. O sea, ojalá y nunca nadie entienda a este personaje, porque el día que lo entiendan, el día que podamos comprender
a este personaje o a Patricia o a cualquier asesino, entonces tenemos que cuestionarnos nuestra propia salud mental, ¿sí? Sí. O sí. sea, el día que tengamos tantita empatía, nos tenemos que cuestionar nuestra propia salud mental. O sea, sí hay que respetarlos como personas, pero no hay que entender por qué hicieron lo que hicieron. Sí, claro, no hay justificación. Sí, no hay nadita de justificación. Ahora, son unas personas enfermas, no son valientes, son personas con psicopatías, ¿sí? No, o sea, no hay otra forma de decirlo. Sí, claro. Parte importante y que se tiene que aclarar siempre es que siempre hay, o sea, como que no se justifican como los hechos y jamás va a ser ese el punto. Y justamente como lo que estamos como haciendo es intentar como resolver y unir las piezas que los llevaron a cometer tales actos, ¿no? Entonces, igual, otra pregunta que tenemos es, sabemos que como pareja consumían la carne de sus víctimas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿hay una relación entre el consumo de carne y el placer sexual con el control o la sensación de poder? Porque igual, dentro de algunas declaraciones de ellos, es que ellos comentan que no tenían tantos encuentros sexuales. Entonces, ¿usted qué opina acerca de esto? Bueno, ahí, por ejemplo, hay muchas como explicaciones dentro de lo que yo estuve investigando también. Hay muchas explicaciones del por qué el consumo de la carne, ¿sí? Por ejemplo, hay una justificación, hay una satisfacción narcisista ahí, completo, porque es como el eres mío, ¿sí? Eres mío, eres mío, eres mío. Es una forma de, estás dentro de mí porque eres mío, ¿sí? Hay una deshumanización progresiva ahí, o sea, no eres humano, eres un objeto, ¿sí? No te veo como humano. Hay una misoginia estructural. Yo decía esto de misoginia estructural es igual, o sea, no te veo como un ser de valor. A las mujeres yo no te veo como un ser de valor, porque incluso dentro de la bibliografía había algún autor que decía que no se comía cualquier parte del cuerpo, sí. ¿Sí? Sino que había ciertas partes del cuerpo que él cocinaba, ¿sí? Entonces, porque representaba algo para él, ¿sí? Entonces eso tenía que ver con su misoginia, y esta disociación que él, como él se separaba, ¿sí? Esta parte de cómo él cómo su mente se quebraba en ese momento, y para él eso era pues un alimento, pero más que un alimento era algo que lo empoderaba, ¿sí? Sí, igual justamente era algo que solamente compartían en pareja, porque igual hay algunas cuestiones que mencionan en algunos archivos donde dicen que ellos no le daban de comer esta carne a sus hijos porque justamente tenían como miedo que les caiga mal y que ellos fueran como al hospital, ¿no? Entonces ya una vez que ellos vayan al hospital, pues ¿cómo justificas eso, no? O sea, ¿cómo explicas de que a tu hijo le cayó mal la comida porque comió carne de humano, ¿no? Entonces, si a ellos les caía mal, pues iban a buscar la forma de arreglarlo, o si a los perros, entre ellos. Ajá, o si a los perros lo comían igual les caía mal, pues iba a haber una forma de arreglarlo, ¿no? Entonces era algo que justamente compartían en pareja. Pues era como un tipo de ritual, tal vez, o sea, algo que ellos pues disfrutaban hacer, ¿no? Y bueno, ya finalmente, psicóloga, ¿cómo podemos comprender el porqué de las acciones de esta pareja? O sea, que aclaro que no son justificables, pero sí tienen un trasfondo desentrañable y profundamente, pues, triste. Entonces, ¿cómo podemos comprender esta parte? Pues comprenderlos, no, yo te decía que hay una psicopatía muy grande de parte de él, y de parte de ella igual,
pero de parte de ella hay como esta necesidad de pertenecer a una relación de aprobación. Hay este síndrome de codependencia delictiva en donde soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de sentirme parte de ti, de sentirme querida por ti, ¿sí? Soy capaz de matar, soy capaz de torturar con tal de que tú me quieras o con tal de que no me dejes, ¿sí? Entonces esto nos habla de dos personas enfermas que juntos pueden hacer terrores para una sociedad. ¿Y cuántas personas más no andarán en la calle? Yo hace, te digo, semana y media que fui a la Ciudad de México y que mi Uber pasó por Ecatepec, estaba yo observando cómo vive la urbanidad de Ecatepec y me imaginaba, ¿sí?, todo esto como dentro de las casas tan pequeñas, tan cerradas, tan juntas, como la urbanidad, porque ves los cerros llenos de casas, todo muy lleno, todo, digo, está muy saturado Ecatepec, cómo pueden pasar tantas cosas y la gente no se imagina lo que pasa detrás de una puerta, ¿sí? Cuántas monstruosidades no pasan en nuestra sociedad llena de violencia. Y creo que aquí es oportuno hablar de cómo se puede prevenir esto, ¿sí? Que también es importante mencionarlo. Cuando, por ejemplo, hay que hacer tarea de prevención, pues ahora sí que hay que hacer tarea de prevención y hacer acciones multisectoriales en cuestiones de salud mental, trabajar en el entorno familiar, en cuestiones de justicia y cultura. Hay que checar si los niños están teniendo acciones de crueldad animal. Hay que checar si los niños están teniendo fascinación por la violencia y las armas. Ahorita los videojuegos se tratan de eso, ¿sí? Si hay desapego emocional y falta de empatía. Todos estos son rasgos para detectar una psicopatía, ¿sí? Desde que son niños. Y se puede prevenir todos estos actos, ¿sí? Todos estos actos se pueden prevenir y si hay rasgos sociópatas o psicópatas, es importante que los papás acudan a un especialista pues para trabajarlos con tiempo. Sí, claro que sí, porque la verdad es que sí, hay muchas veces que se ignoran estas señales porque dicen, pues están en la etapa de la punzada o están pasando por ciertas situaciones, ¿no? No hay que normalizar la violencia. Claro que no. Entonces, bueno, igual saliéndonos un poquito fuera del guión, encontré un podcast igual que habla como de este tema y decía que era la persona más peligrosa en realidad era Patricia y no era Juan. Entonces, ¿usted cree que realmente la persona más peligrosa era Patricia o Juan? Pues yo creo que ninguno de los dos a ninguno de los dos le podría dar la característica más peligrosa. Yo creo que Patricia podríamos decir porque pasaba desapercibida, ¿sí? Patricia andaba dentro de la comunidad, ¿sí? Y pasaba desapercibida. Juan era el que estaba encerrado y era el que hacía los actos. Pero Patricia era la que llevaba todo el plan, ¿sí? Pero Patricia sin la cabeza no hacía nada, ¿sí? Por eso yo te decía que juntos eran un terror. La verdad que sí. ¿Sí?
Patricia Patricia siempre iba a siempre iba a buscar hombres violentos por su historia, ¿sí? Y a lo mejor le iba a tocar otro tipo de hombre, y a lo mejor le va a tocar otro tipo de hombre, pero yo creo que los dos hicieron bomba. Sí. Bueno, este caso sin duda es uno de los más escalofriantes que se ha suscitado en nuestro país. Actualmente, como sabemos, la pareja se encuentra tras las rejas cumpliendo una condena que los priva de su libertad hasta el día de su muerte. Muchas gracias, psicóloga, por Gracias a ti. Acompañarme el día de hoy. No sé si gusta despedirse. Claro que sí, aquí nos vemos para el próximo capítulo y espero que estén muy atentos para que nos acompañen. Soy Amor Gavino y esto fue Perfiles Mortales. Adiós. Perfiles Mortales. Algo que se presenta en estas personas es la psicopatía y la sociopatía. Libre, voy a seguir matando. Perfiles Mortales. Hasta la próxima.